pronto, para ir empezando, agradeceros a todos, daros la bienvenida a este webinar, donde vamos a tratar programas internacionales de seguros, ¿no? Y es una sesión organizada por el Club de Aseguradores Internacionales, por el CAI, que tengo el honor y placer de presidir, y que conjuntamente con AGERS y con el apoyo de Allianz Commercial, pues hemos organizado porque creemos que también es un tema suficientemente interesante e importante para darle tratamiento, ¿no? En el CAI, como sabéis, lo que hacemos es un club que al final agrupa a todos los players del sector asegurador, por lo tanto no estamos centrados única y exclusivamente en un área, sino que podemos tocar 1000 temas, y creo que también es muy importante el ver de forma transversal el mundo asegurador, que por los que llevamos un tiempo, pues sabemos que es rico en matices, en temas y en 1000 historias que al final creo que son importantes, ¿no? Para la sesión de hoy contamos con la presencia de gente destacada y expertos en la materia, ¿no? Que compartirán con nosotros su experiencia y el conocimiento. Los voy a nombrar, no vamos a hacer un resumen de cada uno de ellos. Primero, porque muchos la trayectoria empieza a ser larga, y segundo, porque perderíamos mucho tiempo, pero tenemos el LinkedIn, con lo cual es relativamente fácil de localizar. Pero contamos con Alejandra Triviño, que es de Ferrovial, que nos hablará sobre qué consiste, ¿no? Un programa internacional de seguros, las modalidades distintas, pues como puede ser el LPS, los modelos de Difference in Conditions o en límites, el interés financiero. Tenemos también a Raquel Caballero de Mango, que nos ofrecerá una perspectiva desde un punto de vista más del cliente, explicando cómo se plantea y se gestiona un programa internacional de seguros. Y contamos con Asier López de Allianz Commercial, que discutiremos con él los retos comunes que enfrentan las compañías globales en la implementación de este tipo de programas, ¿no? Karim Chihimi de Allianz Commercial también nos proporcionará estrategias para facilitar la gestión de un programa internacional, y analizaremos las tendencias futuras en este ámbito. Y contaremos también con dos personas del bufete Herbert Smith, que son Ana Garmendia y Milagros Sanz, que abordaremos también la importancia de la cláusula, pues, de interés financiero y las implicaciones legales y fiscales, así desde la inclusión en un programa internacional, ¿no? Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a todos, ¿no? En especial también a Agers y a Alicia Soler y a Allianz Commercial, a Laura Llauradó, por ayudarnos a organizar, yo creo que esta interesante sesión, que creo que aportará mucho en la visión de la gestión de los grandes riesgos. Y también a todos los asistentes, que poco a poco vamos creciendo a más, pero espero que lleguemos a los 100 y pico que se han inscrito. Pero daros las gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra participación, ¿no? En la sesión de hoy, lo que decíamos, que la gestión eficaz del riesgo es un factor clave para la competitividad empresarial, sobre todo aquellas empresas que cada vez más se están internacionalizando, ¿no? Por lo tanto, la correcta elaboración de un programa internacional de seguros ha pasado de ser una opción estratégica a una necesidad imperativa para el crecimiento de las empresas, y cada vez más incluso participando en las sesiones de los consejos de administración, aunque todavía creo que falta algo a desarrollar todavía en esta área, pero vamos poco a poco a más, ¿no? A pesar de su amplia aceptación, estos programas requieren todavía, yo creo que mejoras y una mayor homogeneización, sobre todo regulatoria, ¿no? Las implicaciones legislativas y fiscales tienen un impacto importantísimo en la gestión y en cómo se estructuran estos programas de seguros. Con este objetivo de darle esta visión a la sesión, lo que hemos hecho ha sido estructurar la misma en una serie de cuestiones que responderán los expertos, y a lo largo de la sesión nos ayudarán a entender y a mejorar estos aspectos fundamentales de los programas de seguros. Tal y como comentaba, lo que hemos hecho ha sido organizar como dos rondas de preguntas, una primer bloque de preguntas a nuestros expertos, donde vamos a ver un poco una visión un poco más global, y en una segunda bajaremos un poco más al detalle en alguno de los puntos. Por lo tanto, vamos a ir de esa visión inicial más genérica sobre la gestión de grandes riesgos a una parte un poco más de detalle. Oye, pues empezamos. Vuelvo a avisar para los nuevos que se acaban de incorporar de una manera muy rápida. La sesión se está grabando. Cortaremos micros y cámaras justamente para garantizar la calidad de esa grabación. Podéis ir formulando las preguntas por el chat, y al final de la sesión sí que conectaremos micros y demás para que cada uno
pueda formular esas preguntas. Quería empezar por Alejandra, Alejandra Triviño de Ferrovial. Tenía un par de cuestiones para ti, Alejandra. Te las lanzo las dos y ya las estructuras la respuesta Muy bien. como tú creas oportuno. Pero por contextualizar un poco la sesión, empezaría por algo básico, ¿no? Y es en qué consiste un programa internacional de seguros y dentro de esos programas internacionales de seguros, ¿qué modalidades existen en un programa internacional de seguros? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos, lo primero. Pues sí, os voy a comentar nada en dos pinceladas realmente qué es un programa internacional de seguros. O sea, básicamente es con un seguro cubrir riesgos que están en distintas geografías y se utiliza pues para empresas que están internacionalizadas, que a día de hoy pues prácticamente hasta la panadería de la esquina pues hace negocios fuera del país donde tiene la sede. La modalidad más básica que encontramos es para las empresas que su negocio internacional es la exportación, no tienen filiales ni sedes en otros países. Y aquí realmente la póliza o el programa internacional de seguros, que es el más básico, prácticamente es tener una póliza local en el país donde está su sede, que sería una póliza máster, con ámbito internacional pero sin emisión en ningún país. Aquí normalmente pues te excluyen lo que es USA y Canadá. Cuando ya las empresas tienen sus filiales y sus sedes constituidas en otros países, pues nos tenemos que ir a unas modalidades más complejas, donde está pues la modalidad de pólizas integradas o no integradas. Dentro de la modalidad de pólizas integradas, aquí lo que hacemos es, pues, en el país donde está la sede de la empresa, bien puede ser, por ejemplo, España, pues ahí se crea la póliza máster, la aseguradora crea una póliza máster y ella misma se encarga de la emisión y la gestión de las pólizas locales, pues con su red de local o bien con algún corresponsal en el caso de que en ese país no tenga red a través de pólizas de Good Local Standard, que básicamente pues, son pólizas estándares básicas que tienen en los países para cubrir los riesgos locales. Y aquí nos encontraríamos pues tres modalidades, que sería LPS, Dick Deal y la cláusula FIN, que es la cláusula de interés financiero. Si comenzamos con la de LPS, que es libre prestación de servicios, esta cláusula es para cubrir los riesgos en Europa, en los países de Europa, y lo que normalmente no emite es póliza local, y lo que haces es pues, cubrir tus riesgos en estos otros países con tu misma póliza, pues en este caso, por ejemplo, desde España. Y esta, como os digo, solo sirve para países de la Unión Europea. Por ejemplo, antes se podía cubrir Reino Unido con esta cláusula, pero desde que está en el Brexit, pues hay que emitir una póliza local. Y con eso iríamos a la siguiente modalidad, que sería la cláusula Dick Deal, que es diferencia en límites y diferencias en condiciones, que esta cláusula también emites una póliza local, esta es cuando ya tienes en los distintos países fuera de Europa, emites una póliza local. Y en la póliza máster, pues te cubren las carencias de la póliza local. Bien el límite, porque se ha quedado corto, o bien en las diferencias de cláusulas, pues que no se pueden o que no hay esa cláusula en ese país o no se cubre, ¿no? Y luego tendríamos la cláusula de interés financiero, que esta es para países donde no puedes cubrir el riesgo desde fuera, pues utilizamos esta modalidad. En este caso, realmente, o sea, el fin de cobertura es que te cubren las carencias o las pérdidas financieras que tiene la empresa matriz derivada de siniestros que tienen en el país local. Entonces, la indemnización, en este caso, pues siempre se la tienen que pagar a la empresa matriz y luego, pues siempre hay problemas para pasar el dinero a la local porque realmente, como no puedes cubrir el riesgo en local, pues ya hay distintas opciones que se pueden hacer y una, por ejemplo, pues sería la ampliación de capital, vía ampliación de capital. Pero nunca
enviando una transferencia diciendo que vas a cubrir el riesgo en local. Y luego pues está la modalidad de pólizas no integradas, que bueno, básicamente al final es lo mismo, o sea, el programa es igual, pero aquí no están centralizadas, no se encarga la aseguradora de emitir sus pólizas, sino que son pólizas independientes en los distintos países. Pero al final el fin pues es lo mismo, sería el programa internacional. Y estas serían un poco las 4 pinceladas de lo que es un programa internacional de seguros. Muchísimas gracias, Alejandra. Raquel Caballero de Mango, siempre nos planteamos los seguros como una cosa de la propia aseguradora, ¿no? Y básicamente entre la aseguradora y el broker. Cuando no se trabaja en este ámbito, parece que dan básicamente un paquete cerrado a la empresa, pero por otro lado, la empresa tiene mucho que decir en la contratación y la gestión de esos seguros, ¿no? Entre otras cosas, por su propio conocimiento de su entidad y su estructuración. ¿Cómo se plantea un programa internacional desde el punto de vista del cliente? Buenos días a todos. La verdad es que afortunadamente en los últimos años el peso o la gestión que hacemos de manera interna, los gestores o los responsables de seguros está teniendo mucha más visibilidad tanto dentro como fuera, ¿no?, de la empresa. Como bien ha apuntado Alejandra, hay varias maneras de plantear el programa de seguros internacional y al final somos nosotros los que debemos hacer llegar la información correctamente tanto al broker como a la aseguradora, porque es esencial. Al final, si nosotros no podemos o no sabemos explicar bien cuál es nuestro riesgo, es muy difícil, ¿no?, para el broker y la aseguradora que lo entiendan y podamos hacer un programa bien hecho. Entonces, nosotros al final somos la cara visible y representamos a nuestra empresa, por lo que es esencial que nosotros conozcamos bien nuestro riesgo, ¿no? Si tenemos, hay risk managers o insurance managers, depende cómo se organice dentro de una empresa. Lo importante, como siempre, es colaborar juntos. Debemos estudiarnos bien cuál es el mapa de riesgos, debemos conocer cuáles son nuestros puntos débiles y proponer, al final, lo que nosotros tenemos que hacer en interno es proponer un plan de seguros aceptable para la compañía. Y cuando estamos hablando de una multinacional, un programa de seguros internacional, un programa bien hecho, es absolutamente esencial. Al final, para nosotros no se trata solo de contratar un seguro y de gestionarlo, sino de cómo podemos transmitir mejor ese riesgo a terceros, en este caso a las aseguradoras. Entonces, cuando quieres montar un programa internacional, esto se complica un poquito más, ¿no?, porque hay muchas legislaciones en juego y también está el llamado Good Local Standard, que Alejandra ha hablado de él, por lo que tienes que cumplir también con unos mínimos en ese país y con esas regulaciones que tiene, ¿no? A mí siempre me ha parecido bastante curioso el tema de que depende de qué compañía de seguros estés hablando, ese Good Local Standard no es tan estándar como parece. Y al final las compañías tampoco se ponen de acuerdo en una cosa u otra, ¿no? Las pólizas bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, como ha explicado Alejandra, pero sí que es importante o sea, si tú quieres tener un mayor control y saber exactamente, a mí me parece más adecuado un programa integrado de pólizas locales dentro de una máster. Las pólizas locales no tienen por qué ser estándares entre ellas, porque cada país te dirá una cosa diferente, una aplicación diferente, pero sí que creo que es importante marcar en una... Sí, marcar en una póliza máster cuáles serían nuestros mínimos, ¿no? Al final, digamos que tú lo que negocias básicamente es la máster, qué es lo que te tiene que dar la máster, cuáles son los mínimos y después a través de las locales te vas a cubrir el riesgo específico básicamente de ese país. Por eso la cobertura DIC Deal es muy, muy importante a la hora de organizar un programa internacional. Igualmente también tenemos que prever si, aunque tú puedas dar una cobertura, por ejemplo, por LPS en Europa, a lo mejor nos es mucho más interesante una gestión local del seguro, sobre todo cuando hablamos de temas de siniestros, porque al final no olvidemos que si hacemos un LPS, lo vamos a gestionar todo desde España en este caso,
y a lo mejor lo que nos interesa es tener a alguien especialista del país con la legislación del país. Esto, por ejemplo, nosotros en Mango lo vemos súper interesante en un programa internacional de responsabilidad civil, porque al final, sobre todo, cuando tratas con un cliente final, un customer, ahora no me va a salir, cuando tratas con un cliente final al que le puede pasar cualquier cosa, no es lo mismo que una gestión de un perito o de cualquier cosa a nivel local, aunque económicamente no sea tan rentable, sí que a nivel de imagen reputacional yo creo que es bastante esencial. Después, en un programa de daños, sí que a nivel económico y de control siempre nos va a interesar más una cobertura, por ejemplo, en depende de qué casos, un interés financiero de la matriz, pero también tenemos que aprender a diferenciar y conociendo a nuestra empresa, si tenemos un riesgo importante en un país, esta cobertura yo la descartaría, por ejemplo, ¿no? Nos iríamos también a pólizas locales y también en temas de conocer dónde tenemos ubicaciones, dónde tenemos nuestros riesgos por temas de CatNat, etcétera, etcétera. Lo que también puede ser muy interesante hacer contrataciones locales para conseguir ciertas coberturas que una máster no te va a poder dar. Entonces, a través de sí que creo que si nosotros conocemos bien nuestro riesgo y nosotros sabemos explicar bien nuestro riesgo, nuestro papel dentro de hacer ese traje a medida, que al final ha de ser un seguro, ya sea internacional o no, tenemos mucho que decir en esa configuración. Muchas gracias, Raquel. En este modelo hablábamos ahora justamente de las aseguradoras, ¿no? En ese ámbito en el que, por un lado, la empresa debe conocer claramente sus riesgos, tanto globales como locales, pero en estos programas multinacionales, para una compañía, ¿qué otros retos puede tener para una compañía? Te lo pregunto a Asier López, la pregunta es para ti como representante de Allianz Commercial. ¿Cómo funcionáis las compañías y qué otros retos podéis tener? A ver, Asier, dinos algo. No, está. El micro Sale el sigue. micro. Sí, está apagado. Pasamos a la siguiente pregunta Pues, mientras sí, Asier resuelve el problema técnico. Teníamos también para Karim Chihimi de Allianz Commercial. Hablábamos de que la gestión de un programa internacional, como comentaban ahora justamente, puede ser algo complejo, ¿no? Ya que abarca muchas temáticas, desde la parte regulatoria, la parte operativa, la parte fiscal en cada uno de los países. ¿Cómo se puede hacer para facilitar este proceso por parte de las entidades? Hola a todos, buenos días. Efectivamente, la gestión y la implantación de un programa internacional puede ser algo complejo porque abarca distintas temáticas. Son varios los aspectos que se debe tener en cuenta a la hora de estructurar e implantar un programa internacional. Me gustaría comentar algunos ejemplos. El primero, es importante entender la empresa y sus objetivos de manera a satisfacer sus necesidades. Otro punto clave es conocer el tamaño y el tipo de actividad que la filial desarrolla en cada país para definir el respaldo jurídico más adecuado y las necesidades de coberturas y límites. La ubicación geográfica también impacta directamente a la exposición de riesgo. Sabemos que hay algunas zonas geográficas que están más sujetas a terremotos y otras catástrofes naturales. Además, entender las necesidades de gestión de siniestros local y cómo se plantea el pago de las indemnizaciones es indispensable a la hora de estructurar un programa de éxito. Por fin, es esencial también comprender en profundidad el entorno regulatorio y las particularidades locales. Las pólizas deben cumplir con la normativa fiscal y legal, dar las coberturas obligatorias y ser compatibles con el entorno de cada país. Cabe mencionar temas tales como cash before cover, retenciones locales, impuestos, tasas que debemos tener muy bien controlados. En definitiva, son muchos los aspectos que se deben analizar y esto requiere una estrecha colaboración con el cliente y el corredor. Para mejorar el proceso y reducir la complejidad, es muy importante que un experto esté implicado durante todo el proceso, desde el principio hasta el final, hasta la implantación del programa, para ayudar a comprender cada uno de esos elementos claves, anticipar potenciales dificultades y también tomar acciones preventivas.
Por ejemplo, en Allianz Commercial, nosotros, nuestro equipo de multinacional está implicado desde el inicio, desde la fase que llamamos pre-band, aportando conocimiento sobre la regulación, sobre las particularidades de cada país y ayudando a diseñar el programa. Asignamos un experto que va a acompañar todo el proceso, apoyando el equipo de suscripción, el corredor y el cliente y sirviendo como punto de interlocución para los temas relacionados. En base a nuestra experiencia, eso garantiza una ejecución más eficiente, genera sinergias y permite dar un servicio más ágil y fluido. El objetivo es simplificar, reducir las complejidades y asegurar una implantación más eficiente y sobre todo transparente. Muy bien, muchas gracias. Asier, veo que sigues con el problema del micro, pero bueno. Hablamos ahora, hemos estado hablando de la contratación y básicamente del diseño e implementación de un programa internacional de seguros, pero por otro lado también esos programas, por desgracia, tienen sus siniestros, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene el tratamiento de un siniestro bajo un programa internacional? La pregunta es justamente para Mila Sanz de Herbert Smith. ¿Qué recomendaciones podéis hacer para la gestión de un siniestro en estos programas internacionales? Pues, Francés, la verdad es que el siniestro es, yo siempre digo, la prueba del algodón. Si hemos hecho bien la gestión del programa o hemos organizado bien el programa en la fase de suscripción, se verá en la fase de siniestro. La fase de siniestro es donde salen las patologías de lo que realmente al final no ha funcionado como pensábamos. Y es en la fase de suscripción donde realmente se pueden solucionar la mayor parte de estas patologías. Yo, pues solamente teníamos 5 minutillos, he elegido 2 o 3 aspectos. La verdad es que hay muchísimas cosas, porque tenemos, bueno, como bien ha dicho Karim, tenemos la implicación fiscal que se nos ha dado en ocasiones al momento a la hora de abordar el siniestro, con cláusulas deal en interés financiero en otros países, y encontraron que no se había pagado la parte correspondiente de la prima y eso imposibilitaba enviar el dinero a la filial donde se había producido el siniestro, pero a mí me gustaría centrarme en un punto esencial, que es la propia interpretación de la póliza máster. Nosotros, cuando hablamos de programa internacional, como muy bien ha comentado Alejandra, incluimos las conocidas cláusulas DIC-DIC, diferencian límites, diferencian condiciones, pero sobre la base de una póliza primaria que también actúa como póliza máster. La póliza española está actuando como cobertura suplementaria para todo el resto de las pólizas locales. Aunque se trate de un programa integrado y tengamos las pólizas locales de una manera cohesionada con la póliza máster, nos hemos encontrado en más de una ocasión que las cláusulas DIC no eran interpretadas de la misma manera por la compañía de seguros que por el asegurado. Claro, cuando al final nosotros hablamos de las cláusulas DIC, tenemos una cláusula, una fórmula muy general en la que nos dice que surte efecto, más o menos, este es un ejemplo, cuando los riesgos, definiciones o condiciones sean más amplios en significado o alcance. Esto es algo muy ambiguo. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, una experiencia, pongo un ejemplo porque me parece que son más ilustrativos, con un programa internacional, concretamente en este caso eran de seguros de responsabilidad civil, en el que las pólizas locales, en el Good Local Standard de esta compañía concreta y de estos países concretos, era en 3 países iberoamericanos y se recogía solamente coberturas de explotación y productos. La póliza máster recogía, en cambio, las de patronal y profesional. Cuando tú veías la estructura del programa en la propuesta que se realizaba por la aseguradora y el corredor, parecía claro que las pólizas locales en Good Local Standard iban a cubrir explotación y productos. Y, por ejemplo, las coberturas de patronal y profesional iban a quedar en la póliza máster. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando nos encontramos que la póliza máster limita la cobertura de patronal a los trabajadores sometidos a la legislación laboral española? Bueno, muy sorprendente, podríamos decir, bueno, es que esto es muy sencillo, la DIC no actuaba, o sea, no existía realmente esa diferencia en condiciones. Bueno, pues es muy relativo y muy discutible. En todo caso, lo que es clarísimo es que al asegurado le resultó completamente frustrante ver que finalmente no tenía una cobertura que claramente no venía identificada, o sea, que podía parecer que venía identificada como tal
en lo que era la estructura del programa, cuando además la delimitación geográfica de esas pólizas era todo el mundo. Entonces, es muy importante, como muy bien ha dicho Raquel, identificar, y creo que también lo ha comentado Alejandra, que se identificaran qué coberturas concretas están bajo la fórmula DIC. O sea, nosotros utilizamos la fórmula DIC generalmente como un todo y realmente no tiene nada que ver una diferencia en límites con una diferencia en condiciones. Y sería, yo creo, bastante interesante plantearse utilizar la diferencia en condiciones para aquel tipo de coberturas que por cualquier circunstancia no entren dentro del bus local estándar o se trate de coberturas que el mercado local no puede dar. Y, por el contrario, si las da el mercado local, darlas igual que el mercado local, pero solamente con diferencia en límites. Yo creo que habría que darle una vuelta a las Big Deal, o sobre todo a las DIC, para poder adecuarlas mejor a lo que realmente significan, ¿no? Otro punto muy importante que ya ha hecho referencia el Raquel es mantener el control del siniestro, tanto desde la perspectiva de la tramitación local como desde la matriz, ¿no? Ahí es muy importante todo lo que atañe a la designación de peritos y abogados. Lógicamente, siniestros de responsabilidad civil, pero también en siniestros de daños, cuando tenemos varios riesgos en distintos países cubiertos a través de una sola póliza, en LPS, DIL, interés financiero, etcétera, que haya una estrategia global a la hora de tramitar el siniestro desde una perspectiva jurídica. Tenemos no solamente aspectos regulatorios, como es el ya muy conocido por todos de la obligación de liquidación de siniestros a través de los peritos liquidadores en Chile, pero también cuando nos encontramos con siniestros en el mercado anglosajón, otro punto importante es tener en cuenta cómo funciona la estrategia legal en estos mercados. Hay que tener en cuenta cómo va a ser el procedimiento judicial en el caso de que nos tengamos que enfrentar a un litigio. Hay que saber cómo tenemos que proteger determinada información, entender términos como privilege, como disclosure, qué información vamos a poder tener protegida y qué información no. Y para eso yo creo que sería muy interesante, yo ya lo he visto en algunas pólizas, en algunos programas internacionales de seguro, que la póliza cubra no solo la designación de abogados locales, sino también la designación de abogados en el país de origen de la matriz que puedan hacer una estrategia legal completa. Muchas veces, por ejemplo, en temas de productos, nos vamos a encontrar que el siniestro no se produce en un solo sitio o en una sola jurisdicción, sino que tenemos implicaciones en muchas jurisdicciones. Entonces, yo creo que sería interesante abordarlo también desde esa perspectiva estratégica y llevar esas decisiones estratégicas a los propios cláusulas de defensa jurídica de la póliza. Por mi parte, habría muchísimo más que contar, pero no me extiendo más. Si luego surge alguna pregunta, estaré encantada. Sí, son temas que dan para mucho, Mila. Así creo que te hemos recuperado, incluso hemos ganado en calidad de verte más cerca y casi mejor. O sea, espero que me escuchéis ahora, Francesc. ¿Ahora sí? Ahora sí. Se te oye perfectamente y se te ve incluso mejor porque estás más cerca. O sea que fantástico. Así que comentábamos de Allianz Commercial. Teníamos la pregunta para ti, que era justamente el hecho de una compañía que tiene que dar un servicio global. ¿Cuáles son los retos que pueden tener estas compañías dando una cobertura internacional, pero además un servicio local? Bien, lo primero, disculpadme por los problemas técnicos, se me estaba muteando todo el rato el Teams, entonces, bueno, uno se pone nervioso en estas situaciones, pero bueno. Los retos, ¿no? Lo que venían comentando tanto Alejandra como Raquel en sus discursos anteriores, ahora lo comenta también Ana un poco, intuimos, ¿no?, que los retos a los que se enfrentan las compañías no son pocos los retos a los que se enfrentan y tampoco fáciles, ¿no? Entonces, es curioso también ver que ya no solo grandes corporaciones como un Mango Ferrovial que tenemos aquí pueden enfrentarse a estos problemas, sino que independientemente del tamaño de la empresa, todo el mundo se va a acabar enfrentando a estos problemas. Hablamos de la gran corporación, hablamos de los startups que nace con ese ADN o ambición de expansión internacional. Entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué nos encontramos? Por ejemplo, hay un lema que se escucha mucho, casi todos lo habremos escuchado, el Think Global, Act Local, que describe muy, muy bien lo que son los programas internacionales, ¿no? Esa visión global que tenemos que aportar a unas necesidades aseguradoras que tenemos en las compañías, pero la ejecución local, ¿no? Hablábamos de Good Local Standard, por ejemplo, como concepto,
¿Cómo damos respuesta a esas necesidades? Es un lema aparentemente muy sencillo, pero que tiene muchísima importancia. ¿Y por qué tiene mucha importancia? Porque si no lo tenemos en cuenta, si me permitís la expresión, estaremos entrando como un elefante en una cacharrería, ¿no? A ofrecer servicios a nuestros clientes. Entonces, es romper esa mentalidad local, ir hacia una mentalidad mucho más global y no pensar siempre, aunque esto está cambiando con el tiempo mucho, afortunadamente, que lo que se hace en España, pues quizás no tiene cabida en el extranjero, ¿no? Yendo un poco más a los retos, no sé, concretos, ¿no? Son conceptos que han ido saliendo, ¿no? De las respuestas que estábamos dando. Por ejemplo, hemos hablado de un reto como muy macro, puede ser fijarnos en el entorno político, económico y social que nos estamos encontrando. ¿Qué nos estamos encontrando allá donde nuestras compañías o nuestros clientes tienen operaciones? Hablamos también mucho, lo comentaba Ana, ¿no? Los sistemas legales y el marco regulatorio que aplica, porque al final no deja de establecernos un marco de actuación con nuestras posibilidades, pero también con nuestras limitaciones. Hay países que son más proteccionistas per se y otros que están más abiertos a operaciones extranjeras y con lo cual, pues, es, vamos a decir, menos retador, hablando de retos, que en otros lugares, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en África, más complejo que en Europa, ¿no? Entendemos el marco de la directiva europea. Luego también muy importante, no a efectos tan macro, sino bajándolo también al terreno del mercado local, las políticas de mercado en general y de seguros en particular. Es decir, cómo se comporta ese mercado en el que yo quiero operar. Luego hablábamos también, ¿no? Me estaban dando muchos tips, ¿no? Para comentar este punto. Por ejemplo, las coberturas en el extranjero. Se hablaba de las coberturas de narco o terrorismo en la parte de property, sin olvidarnos también de las RCs patronales o la Workers' Comp en la parte RC. ¿Qué tenemos y cómo hacemos frente a estas particularidades locales, ¿no? Y más allá de todo esto, que puede ser menos técnico sobre el papel, es la diversidad cultural que nos podemos encontrar, que podemos hablar desde el idioma, los usos y costumbres culturales que encontramos en cada uno de los países, incluso la manera de trabajar que tienen cada uno de los compañeros, partners, aquellos counterparts, permitiendo el anglicismo, con los que tengo que operar. Creo personalmente y creemos desde Allianz, que cuanto más sensibilidad tengamos hacia estos conceptos, mejor será al final la oferta global que consigamos trasladar al cliente, porque ya no dejamos de dar un trato mucho más customizado y un traje hecho a medida, ciertamente. Muy bien. Oye, pues entramos, como comentábamos al principio de la sesión, un poco, vamos a bajar un poco más a local, ¿no? Estábamos viendo justamente esa visión mucho más general de los programas, del tipo de organización de estos programas, pero bajando a gestión local, sobre todo las personas que estáis en el día a día como gerentes, ¿no? Alejandra, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿tiene sentido un programa internacional o es mejor una solución local? No sé si en Ferrovial tenéis alguna experiencia en este sentido. Un poquito. Ahora justo bastante negocio en Estados Unidos. Pues Estados Unidos es un país muy complicado, realmente. Como yo empecé antes a decir que la forma más sencilla de un programa internacional es una póliza en el país donde tiene la sede con ámbito internacional, siempre te excluyen USA y Canadá, y es precisamente por eso, porque es un país súper complicado y la regulación que tiene, pues así lo hace, ¿no? Entonces ahí realmente tienes que tener sí o sí pólizas locales, porque además la estructura de seguros es muy distinta a la que te puedes encontrar en otros países y no hay forma de cubrir ciertas coberturas si no es desde local. Pero yo creo que se puede conseguir una especie de híbrido teniendo pólizas locales muy potentes, bueno, en caso de que tengas negocios realmente fuertes allí, que cumplan los límites legales que tienes, y luego pues integrarlas de alguna manera en tus programas internacionales, básicamente para tener el control y un mejor manejo desde la sede de tu empresa, si no está allí, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Y Raquel, una vez montado el programa, la gestión del día a día, desde el punto de vista de la matriz,
cómo se gestiona todo el tema de la imputación de las primas, las cláusulas de interés financiero, que también ha habido algún comentario ya, y no solamente eso en la parte, digamos, de generación de primas y de imputación de esas primas, sino también en caso de que se produzca un siniestro en alguno de los países que formen parte de este programa internacional. ¿Cómo lo gestionáis? Sí, la verdad es que parece que cuando hemos hecho ya la renovación de la póliza ya está todo hecho y ya, ¿no?, hemos finiquitado el trabajo, y realmente cuando consigues cerrar el programa internacional y contratar la cobertura, digamos que respiras mucho mejor el resto del año, pero queda después comprobar, ¿no?, primero que todo lo que nos ha llegado y que hemos negociado llega correctamente. Y en un programa que tiene una máster y que tiene varias o muchas pólizas locales, digamos que es un buen volumen de trabajo, y esperemos que las pólizas locales vengan en 2 idiomas y uno de ellos sea el inglés, porque si no, a nivel idiomático también tenemos ciertas complicaciones. Pero si nos vamos un poquito más al día a día, yo en particular, una de las cosas que sí que suelo hacer es irme a nivel interno al departamento de administración, contabilidad, incluso de fiscal, pues para explicar un poquito también en qué consisten los seguros de la empresa, qué diferencias tenemos respecto al año anterior a nivel de coberturas, porque digamos que lo que nosotros, y aquí pues todos entendemos cómo funciona más o menos un seguro, a nivel interno y desde un punto de vista de finanzas, ellos lo ven un poquito diferente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy necesario, también una de nuestras labores es poder explicar en interno este tipo de diferencias. En mi caso, por ejemplo, que yo lo que tenemos son tiendas que venden ropa, desde un punto de vista de finanzas, ellos lo que ven es una tienda, un riesgo, una imputación de prima a esa tienda, ¿no? Esto también lo hacemos a nivel general para todos los gastos, para comprobar que esa tienda pues nos es realmente rentable. Pero en seguros, la verdad es que no es todo blanco y negro, y debemos tener muy claro el tema de la imputación de prima, ¿no? Si has asegurado parte de tu riesgo a través de interés financiero de la matriz, en ningún caso puede haber una imputación de primas a esas filiales. Por eso me gusta sentarme con estas personas que tienen que contabilizar los seguros para poder explicar en qué consiste, ¿no?, todo esto a grandes rasgos, evidentemente, ¿no? Y aunque cuando yo empecé a implantar esto a nivel interno me parecía que iba a ser un poco tedioso para ellos, al final ellos a nivel interno también lo agradecen bastante, porque su trabajo tampoco consiste solo en contabilizar, sino también entender qué se cubre y qué pueden aportar ellos desde una perspectiva de contabilización y fiscal, ¿no? Para mí, una de las cosas que a nivel interno debemos hacer es ser bastante transparentes en cómo se organiza todo, por qué lo decidimos de esta manera entre compañías, brokers y empresa, y no hacer excepciones país a país de cómo se imputan. O sea, tú cuando tienes un programa internacional tienes que trabajarlo a nivel interno también de una manera homogénea, ser un poco coherente, y evidentemente no nos olvidemos que hay que pagar los impuestos que correspondan a cada país, aunque tengas una cobertura por LPS, que eso también es bastante importante. Y justamente lo mismo, si esto es imputación de primas, justamente lo mismo tenemos que hacerlo para un tema de imputación de indemnizaciones. Si el riesgo está asumido, por ejemplo, por la matriz, por interés financiero de la matriz, la indemnización se queda en la matriz y no puede haber excepciones al respecto, porque si no sí que nos podríamos encontrar con problemas, ¿no? Y aquí otra vez volvemos a chocar un poquito con el departamento de finanzas, porque lo que ellos entienden, la pérdida es donde ha sucedido el siniestro. Y aunque en cierta manera no es incorrecto, lo que sí que tenemos que saber explicar a nivel interno es que una cosa es la localización de dónde ha ocurrido el problema y otra es quién ha asumido el riesgo. Por eso creo que es importante que nuestra labor no se base solo en nuestro trabajo de contratación, gestión de pólizas y de siniestros, sino también la de tener una labor proactiva en dar tantas explicaciones a nivel interno o externo como sean necesarias para entender los riesgos, y que no nos busquen solo en caso de problemas, porque a veces a nivel interno es, si no conoces a seguros es porque no has tenido problemas, y esto no debería ser así. Lo que tenemos que hacer es apoyar al negocio y facilitar y adelantarnos a esos posibles riesgos que podamos tener y prever. Y bueno,
Esto era un pequeño apunte de lo que también solemos hacer a nivel interno de las empresas. Muy bien. Hablábamos justamente ahora de alguna de las cláusulas, ¿no? Pero la cláusula de interés financiero, que alguna la considera piedra angular, pero por lo menos es una parte muy importante de los programas internacionales. Quería preguntarle a Ana Garmendia de Herbert, desde la perspectiva legal, ¿qué creéis que debe considerarse al incluir esta cláusula en un programa? ¿Qué experiencias tenéis vosotras? Muchas gracias, Frances. Pues mira, para nosotros un elemento clave para que los programas internacionales tengan éxito radica precisamente en que los objetivos generales y los recursos estén coordinados entre las matrices y las filiales locales, ¿no? Y que se tengan en cuenta pues, lo que hemos hablado, ¿no? Las peculiaridades de cada mercado y que se maneje pues, con acierto la tensión que surge entre los intereses de la matriz de coordinar y tener centralizado toda la gestión de los seguros con el correcto análisis de las peculiaridades, ¿no? De las especialidades y los riesgos especiales que pueden tener en cada una de las filiales en los distintos sitios, ¿no? Entonces, esta coordinación es fundamental entre las pólizas en nuestra experiencia. Pues, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la filial de un grupo, una filial africana de un grupo, tiene un siniestro, ¿no? Pues si hay una póliza local establecida en ese país africano con cobertura en DIC-DIL, pero la matriz en España únicamente podría reclamar en España si existe esa cláusula de interés financiero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Si la reclamación referida a la pérdida financiera que está causada en el país africano del asegurado principal, pues no es exclusivamente suya, es decir, la filial está participada por otros agentes, bueno, por otros socios de otros países, ¿no? Que tendrían también derecho a reclamar su parte del daño por la pérdida sufrida en la filial, ¿no? Pues a la hora de reclamar contra la póliza máster en un juzgado español, porque en este caso pues estaba sujeta a ley española, pues habrá que tener en cuenta si procesalmente hay que llamar a esos otros socios al procedimiento, ¿no? Y luego, ¿qué pasaba también en este caso? Pues que había un problema de coordinación entre la póliza local y la póliza máster, pues porque la póliza local para aceptar la cobertura requería la autorización de la póliza máster y la póliza máster para cubrir en Big Deal necesitaba que hubiese estado aceptado o rechazado por la póliza local, lo que no podía darse porque la póliza máster no aceptaba la cobertura y entonces la única opción, la única salida era que la póliza máster reclamase su pérdida de interés financiero en España, que no era la totalidad del daño, muchísimo menos, sino únicamente pues, su parte del valor patrimonial, ¿no? Porque al final el interés financiero no deja de ser el valor patrimonial que representa la filial en el balance de la matriz, pero no asegura los propios activos de la filial que están expuestos directamente al riesgo, ¿no? Ahí que tenemos que tener en cuenta, pues cómo se va a realizar también la transferencia es también importante, ¿no? Porque al final la empresa matriz está indemnizada, o sea, se indemniza o es indemnizada en su propio interés. Por lo tanto, si luego quiere transferir los fondos a la filial, hay que tener también eso pensado porque para financiar, ¿no? La reparación, la reposición, en este caso era una empresa, un grupo termosolar, pues para realizar la reparación, para transferir los fondos, para realizar la reparación física del activo, pues también pues vamos a tener que acudir a los métodos tradicionales de préstamo, aportación de capital, ampliación de capital, como decía Alejandra al principio, o cualquiera de estas figuras, sin tener en cuenta que la indemnización procede de un seguro y que el fondo va a ser para reparar el bien, ¿no? Otro de los problemas que surgen también con las cláusulas FICO, con las indemnizaciones que se pagan en cláusulas de interés financiero, son los problemas posibles y que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar el programa, son los posibles problemas fiscales que nos podemos encontrar, ¿no? Y es que los fondos del seguro que están proporcionados al asegurado a una empresa filial para compensar esa pérdida pueden tener problemas fiscales locales para la empresa filial, aunque se haya abonado la indemnización en el país matriz o se haya retenido la indemnización fuera del país local donde se ha sufrido la pérdida, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que esa indemnización cobrada del seguro por la matriz puede tener también consecuencias fiscales en el país donde se abona la indemnización para la matriz. Y eso sería todo por mi parte, salvo que haya dudas al final. Me vais a perdonar, pero en este segundo bloque casi os debería pedir perdón
porque creo que falta tiempo a cada una de las respuestas a todas vosotras, ¿no? Porque cada uno de los temas creo que daría casi para una sesión individual centrada en cada uno de los aspectos que estamos viendo. O sea que os agradecemos sobre todo mucho el concentrar la respuesta y el focalizarla teniendo en cuenta lo que daría. Asier, Karim, para terminar os quería preguntar, podemos empezar por Asier, ¿cuál debería ser el papel de una compañía aseguradora a la hora de ofrecer estos programas multinacionales, ¿no? a una empresa cliente? Sí, pues mira, Francesc, escuchando a Raquel, a Alejandra, a Mila, a Ana, yo creo que el rol que tenemos que jugar nosotros como aseguradoras y aseguradoras grandes internacionales como Allianz, ¿no? Es ser socios de negocio y ejercer esa labor de asesoría, ¿no? Acompañar a nuestros clientes en esa expansión internacional, en esas necesidades del cliente en el ámbito más internacional. Puntos que yo personalmente destacaría, resumiéndolo, ¿no? Porque como dices tú, esto daría para muchas sesiones como esta. Destacaría 4 en concreto y recapitularía también en cierta manera conceptos que hemos ido escuchando en la sesión. Uno sería eso, la labor de asesoría que tenemos que hacer desde las compañías, porque al final será lo que afecte en los términos y condiciones que vayamos a ofrecer en póliza, ¿no? Retomamos, haciendo una recapitulación un poquito, fijar en ese entorno político, económico y social que teníamos, el marco regulatorio, cómo nos dejará ese marco regulatorio establecer esos términos y condiciones, y también, muy importante, las coberturas qué tenemos disponible en los países y qué estamos dando, ¿no? Comentábamos esas big deal, etcétera, qué coberturas podemos instrumentar a nivel máster también para que dé esa coherencia a todo el programa. Luego, por otra parte, importante como segundo punto, flexibilidad y adaptabilidad hacia los clientes. Hay que saber entender e interpretar qué necesidades tiene el cliente, ¿no? Entonces, en base a que tengamos bien abiertos los oídos para entender qué necesita el cliente en cada momento y cómo se lo podemos dar. A la hora de implementar un programa multinacional es necesario, lo comentaba creo que Ana, mira, no recuerdo muy bien, o Raquel, la necesidad de disponer de equipos altamente cualificados en la implementación de programas, tener expertise para poder dar un servicio adecuado. Por otra parte, hablábamos también de la implementación en los distintos países. Se hace de vital importancia, este sería mi tercer punto, establecer o disponer de una red multinacional que sea lo más extensa posible y lo más sólida posible. Es decir, esto nos va a permitir llegar al mayor número de países y territorios, ¿no? que tenemos en el mundo. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues nosotros, afortunadamente y por trabajo de muchos años, tenemos presencia directa en muchísimos países y somos capaces de llegar a muchísimos más territorios a través de los partnerships, ¿no? que establecemos con aseguradoras locales de reconocido prestigio. Son todas aseguradoras de primer nivel, ¿no? Todo ello con el objetivo de dar ese servicio de calidad que queremos dar en las pólizas locales y que es algo que deberíamos perseguir. ¿Cómo se da esto? Pues si tenemos a los mejores en el equipo, pues podremos darlo, ¿no? Y por otra parte, punto muy, muy, muy importante, el tema de los siniestros. Establecer una gestión eficiente de siniestros. Se comentaba también en la sesión. De nuevo, importancia de los equipos cualificados en la gestión de siniestro, que sean conocedores, que existan equipos locales, efectivamente, que sean capaces de gestionar bien los siniestros, que exista, porque aquí estamos jugando con máster pólizas locales, que exista esa coordinación a nivel mundial a través también, pues, ayudándonos, ¿no? de la tecnología y de las plataformas informáticas de las que se suelen disponer en las grandes compañías. También se ha comentado tener una red sólida de gabinetes periciales que sean de primer nivel. Y al final establecer en el conjunto una serie de procesos ágiles que nos llevarán a esas indemnizaciones sin demora y cumplir con la palabra dada. Pero bueno, esto es mi resumen en 4 puntos que, insisto, podríamos estar hablando largo y tendido, pero yo creo que da un matiz así de lo que podríamos estar hablando. Muy bien. Pues para finalizar y luego tendremos alguna pregunta que por ahí se está formulando. Karim, ¿cuáles son las principales tendencias ya pensando un poco más en el futuro? ¿Cuáles crees que son las tendencias en el ámbito de programas internacionales? Bueno, hay algunas tendencias clave que serán determinantes para el futuro de los programas internacionales.
Os voy a contar algunas que considero más relevantes. La primera tendencia es el crecimiento sostenido de los programas internacionales. Las grandes empresas multinacionales son fruto de la globalización y desde hace décadas se observa un crecimiento significativo. Se prevé que el mercado de programas globales crezca en línea con la tasa de crecimiento general de las empresas internacionales, que desde 2010 se estima ser superior a un 60%. La segunda tendencia es el creciente uso de las cautivas. Las grandes corporaciones utilizan cada vez más las cautivas junto con su programa internacional, ya sea con o sin la transferencia de riesgo. Las cautivas son sobre todo populares, son cada vez más habituales, sobre todo cuando hay una falta de capacidad o un incremento de las tasas en ciertas líneas de negocio. Otra tendencia es la digitalización. La tecnología tiene el poder de no solo mejorar la comodidad, sino que también agiliza los procesos internos y reduce costes. Tiene un papel bastante importante porque disminuye tareas manuales, aporta más agilidad y personalización. A raíz de la pandemia, todo el sector se ha visto obligado a acelerar el ritmo y ir a la par de la evolución tecnológica. Las plataformas online son fruto de la innovación digital del sector y permiten una manera diferente y más eficiente de gestionar un programa internacional porque permite hacer un seguimiento online y consultar informaciones online de una serie de informaciones con más transparencia y más agilidad, pues se puede identificar potenciales lagunas y monitorear mejor los riesgos. Y por fin merece la pena destacar la relevancia de un buen servicio y de una buena experiencia cliente-corredor. Junto con el corredor, cada empresa establece sus propios criterios a la hora de decidir la aseguradora de confianza que va a liderar sus programas internacionales. En general, estos criterios incluyen pues, solidez financiera, amplias capacidades, alcance global, reputación y, por supuesto, también términos y condiciones. Vemos que cada vez más un buen servicio y una buena experiencia se está volviendo un factor diferencial a la hora de elegir la aseguradora que va a liderar el programa internacional. ¿Y por qué? Bueno, porque sabemos que muchas veces mejores términos y condiciones no compensan los costes operacionales derivados de un mal servicio. Un mal servicio, por ejemplo, puede ocasionar duplicidades, costes innecesarios, errores de documentación, errores de condicionado, lentitud. En definitiva, puede generar mucha incertidumbre y también cierta incertidumbre jurídica. Y estos son algunos de los motivos por los que vemos que el servicio y una buena experiencia se está volviendo como un factor de fidelización. Y estas son algunas de las tendencias que me gustaría destacar el día de hoy. Muy bien. Espérate, sí. Muchas gracias. Oye, tenemos 6 minutillos. Creo que había alguna pregunta. Javier Torrico Ramírez de Urbaser. No sé si Alicia conectamos micros y demás para que Javier pueda formular la pregunta. Claro que sí, abrimos micros, queridos asistentes, podéis hacernos las preguntas que queráis. Javier, ¿estás por ahí? De todas formas, Sí, también en el pero chat, Francés. envié por buenos días. Muchas Javier, gracias. muy buenos Sí, días. no, es que lo envié por escrito porque por ahí no hay el tema suficiente, pero era muy básico. Es decir, la experiencia que se tiene dentro de los equipos que gestionan los programas internacionales, por ejemplo, en caso de compras de sociedades o que se ganen tenders en los cuales obviamente hay una continuidad en la explotación de la actividad, ¿no? Entonces, muchas veces el histórico de siniestralidad pues viene con un alto ratio de justamente esto de siniestros. Entonces, ¿cómo se gestiona para evitar que se vicie el programa? Se mantienen las pólizas que hasta ese momento se tenían vigentes por un tiempo determinado, se los incluye, ¿qué es lo que opinan las aseguradoras de poder incluir este tipo de riesgos que vienen con ciertos carga siniestral, ¿no? Un poco entender la experiencia que voy a tener tanto clientes como las aseguradoras a este tema. Y obviamente la parte de Ana Garamendi, cuál sería, digamos, la postura de cómo gestionar este tipo de cosas. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Pues Cabín, Asier, no sé, creo que la pregunta era más hacia vosotros para dar cobertura. Y no, desde un punto de vista de incorporar sociedades que tengan carga siniestral y demás, eso al final, cuando se plantean, eso pasa a los equipos de suscripción, que son los que establecen los términos y condiciones más, el análisis más técnico, ¿no? de lo que se puede ofrecer a los clientes, más allá de lo que pueda existir en cartera, ¿no? No sé, ¿cuál es el planteamiento? Tendríamos que preguntárselo a los equipos internos, ya te digo, de suscripción, cómo lo plantearían ellos, las soluciones que eventualmente podían dar a esa incorporación, pero yo supongo que irá en el caso a caso también, de qué nos estamos enfrentando y qué medidas o qué términos y condiciones podrían darse para la inclusión de esas sociedades con ese alto índice de siniestralidad que comentaba. Muy bien. Muy bien. Frances. Perfecto. Oye, pues tenemos 3 minutillos. Creo que por aquí había una pregunta de alguien que también está aquí en la sesión con nosotros. Me acerco. Pablo Vesolowski, de Vesolowski Abogados. Y Buenos con días, esta Pablo. pregunta ya cerramos la sesión y cumplimos horarios. Muy bien. Buenos días a todos y Muy buenos saludo días. muy afectuosamente, bueno, a todos, pero especialmente a Alicia y a Mila, que son a las que más conozco. Muchas gracias, Pablo. Bueno, estamos, Pablo. hago una pregunta solo con el afán de contribuir. No sé si va a ser fácil o difícil y desde luego no va a ser jurídica. A ver, No va a ser jurídica, va a ser práctica. fantástico. Cuando en un programa internacional tienes un país productor, como puede ser los Estados Unidos, pues el país productor quiere mandar, ¿no? Quiere tomar las decisiones en el programa. Pero cuando tienes afectadas varias pólizas locales en Europa, se puede plantear la cuestión, y a mí se me ha planteado, de qué validez tiene la toma de decisiones del país productor en Estados Unidos cuando el siniestro lo tienes, por ejemplo, en España o en Francia. Porque yo me he visto en la situación de que la decisión que toma el país productor no la acepta la póliza local, porque aquí al final estamos hablando de empresas multinacionales gigantescas, donde cada uno es una unidad de producción y tiene su propia cuenta de resultados. Y yo qué sé, no es lo mismo Allianz Estados Unidos que Allianz España, y Allianz España dice, oye, tú lo que digas me parece muy bien, pero tú a mí no me mandas porque yo soy una empresa independiente. Y el otro dice, bueno, yo a ti te quiero mandar porque, entre otras cosas, te he cedido la parte de prima que corresponde, ¿no? Bueno, este es un poco el galimatías práctico que yo quiero plantear, y que me contéis un poco, quien quiera coger esta cuestión, un poco de lo que es vuestra experiencia en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Pablo. ¿Quién se anima? Muy cortito, una respuesta de 1 minuto y así cerramos en hora. Yo me atrevo a responder. Sí. Yo creo, desde un punto de vista de Allianz, a mí lo que me venía a la cabeza según estabas planteando la pregunta era el principio de domicilio, perdón. Al final, nosotros los programas internacionales nos regimos por ese principio de domicilio, que básicamente viene a decir que oficina productora como tal del programa internacional o quien lidere ese programa será la matriz del grupo empresarial que nos referimos, léase Estados Unidos en este caso, siguiendo el ejemplo, o aquella filial donde los gestores de riesgos de la matriz decidan que deben de llevar los programas multinacionales. De tal manera que nos hemos encontrado con casos también que, sigamos con el ejemplo de Estados Unidos, han dicho, oye, vosotros desde España que sois muy buenos planteando los programas multinacionales, vosotros os encargáis de X programa internacional que cubriréis X países también, ¿verdad? Entonces, esa descoordinación, yo personalmente, y esto ya es solo mi experiencia personal, no me he encontrado con esas, no sé si dicotomías o esos conflictos dentro en el contexto de un programa internacional, que uno, bueno, te puede hacer el challenge un poco, ¿no? Pero al final la gestión de siniestros, trayendo a colación también la importancia de la gestión de siniestros, no dejas de ser local, y en base a las cláusulas que establecen la máster también sí, pero ahí siempre va a haber una coordinación y una comunicación también de los gestores de riesgos en local que se han encargado ya de
¿no? Orquestar o darle forma a todo un programa internacional. Es mi Muchas visión gracias. personal, desde luego. Muchas gracias por tu visión personal. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Puntualidad británica para empezar y para finalizar. Esto está fantásticamente bien organizado. Agradecer nuevamente a los ponentes, Alejandra, Raquel, Asier, Karin, Mila y Ana, por vuestra aportación a esta sesión, vuestras explicaciones y esta transmisión de vuestras experiencias. A todos los asistentes, evidentemente, por vuestra atención, por vuestra participación y animaros a seguir participando en las sesiones del CAI, que como decía, el CAI es una asociación que lo que hace es de forma transversal agrupar o intenta agrupar a todo el ecosistema asegurador, ¿no? Por lo tanto, tenemos absolutamente todo tipo de players como socios, lo cual nos da una visión muy global del sector. Animaros a seguir participando y agradecer nuevamente tanto a Agers como Allianz Commercial por ayudarnos a organizar esta interesante sesión que, como decía, he de pedir perdón porque casi se nos ha quedado cortísima en contenido y en temas que podíamos haber profundizado y que seguro que muchos nos hemos quedado con las ganas de ir un poco más allá de lo que hemos tenido. Pero tendremos otras oportunidades. O sea que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Nos Muy vemos. bien. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Feliz día. Chao, Abrazo. chao. Chao. Chao.